Familias puedan estar aquí completas en el nombre de Jesús. En el libro de los Hechos, el capítulo 6, vamos a leer los versos del 1 al 7. Y dice la palabra del Señor: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a la multitud, a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hay otros tres versos que quiero leer en esta mañana. Están en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, primera Tesalonicenses, capítulo 5, versos 12 y 13. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versos 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Oremos. Oh Dios, gracias. Estamos muy contentos este día brillante, resplandeciente a sí mismo. Tu presencia es manifiesta entre nosotros. Por lo cual nos gozamos y nos alegramos, te damos gracias. Y ahora, Señor, que así como tú nos has mantenido cautivos en tu espíritu, tú puedes cautivar nuestra mente, nuestros corazones, para que se oiga solo tu voz, que yo sea un instrumento fiel, Señor, que el Espíritu Santo me tome desde la punta de los cabellos hasta la planta de los pies, de tal manera que mi boca solo publique tu alabanza, tu palabra fiel, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, hermanos, amigos, todos, en esta mañana, hoy vamos a presentar la segunda parte de un mensaje que nosotros iniciamos o presentamos hace dos semanas. Algunos no estaban acá. Quizás los pueden escuchar luego. Y el tema es líderes y servidores como Jesús. El título ya es interesante. El título es desafiante. Líderes y servidores como Jesús. Y más cuando estamos en un ambiente político electoral. El tema adquiere más relevancia, aunque no vamos a tocar el asunto político acá, sino más bien el tema del liderazgo en la iglesia, en el pueblo de Dios. Y recordamos que este tema es parte de una serie de sermones o mensajes. Hemos estado trayendo sobre el plan estratégico, sobre los temas del plan estratégico. Y este es el número 4, el eje número 4. Y en aquella ocasión, hace 2 semanas, nosotros
hablamos de la importancia y la justificación de este tema. Que aunque no todos en la iglesia son líderes, decíamos, pero todos nosotros somos siervos del Señor, siervos de Dios. Y estamos todos llamados a imitar a Jesús, a ser como Jesús. No importa la posición que tengamos, pastor, líderes, servidores, como sea, todos estamos llamados a imitar a nuestro Señor Jesucristo. También vimos algunas definiciones de liderazgo cristiano, algunos indicadores y propósitos del liderazgo cristiano. Y finalmente hablamos ampliamente del liderazgo de Jesús. Y cómo nosotros debemos imitar las cualidades, el perfil de nuestro Señor Jesucristo. Y el día de hoy, rápidamente, porque tenemos cosas especiales en el día de hoy también. Ya lo van a ver. Rápidamente vamos a hablar del perfil del líder cristiano. El perfil del líder cristiano. ¿Cuáles son las cualificaciones, las cualidades, los atributos que debe tener el líder cristiano? Yo diría también, ¿por qué no? En muchas cosas sirven en la iglesia, todo el pueblo de Dios. ¿Cómo debe vivir para poder formar a otros, para poder delegar en otros, para poder ser mentor de otras personas? Y finalmente vamos a hablar de cuál debe ser la actitud de la iglesia hacia sus líderes. Y aquí voy a ser juez y parte. Pero vamos a hablar lo que enseña la palabra, definitivamente. No vamos a decir otra cosa, sino lo que enseña la palabra de Dios. El perfil del líder en el Antiguo Testamento. Tenemos que pensar necesariamente en el pasaje que leímos hace un momentito sobre el nombramiento de los jueces, los primeros jueces. Interesante, amados hermanos. El contexto es bueno que lo sepamos. ¿Cómo fueron nombrados estos jueces? Se considera que de Egipto salieron cerca de 1 millón de personas. Oigan bien, 1 millón de personas, dentro de los cuales había unos 600,000 hebreos. Y los otros 400 eran gente que no querían estar en Egipto y se metieron ahí. Es decir, que había un pueblo numeroso, un pueblo variado, con diferentes comportamientos, actitudes, costumbres y demás. Así que podemos imaginarnos lo que significa dirigir un pueblo de 1 millón de personas, y sobre todo en ese tiempo. Una sola persona en ese momento determinado. Y un pueblo tan complicado, un pueblo que ni siquiera estaba bien cohesionado, sino que sencillamente salieron para fraguarse como pueblo. Y dice la palabra del Señor que Moisés, el líder que Dios había escogido, estaba desde la mañana hasta la tarde bregando con ese pueblo tan diverso. Era un trabajo, amados hermanos, fuerte, difícil. Yo no me lo quiero imaginar, porque ya ustedes saben, uno con un buen liderazgo como tenemos aquí, por la gracia de Dios, nosotros tenemos 200 y tantas personas de feligreses y la carga es fuerte. Imagínese usted una sola persona como Moisés para trabajar con un pueblo tan diverso, tan difícil, enseñando los mandamientos, orientando a la gente, juzgando y dirimiendo conflictos, muy difícil de manejar. Dice la palabra que Moisés, repito, estaba desde la mañana hasta la tarde resolviendo problemas y terminaba, en buen dominicano, listo, exhausto, cansado de la tarea. En eso entra en escena su suegro Jetro. Y dice la palabra del Señor que Jetro, viendo ese panorama, se acercó a Moisés en el capítulo 18, versos 18 al 19, dice: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Y uno pregunta, ¿y por qué Dios mismo no le dijo eso a Moisés?
viendo que Moisés tenía una carga tan pesada y viendo que el mismo pueblo no iba a poder ser satisfecho por Moisés. Y yo reflexionaba sobre esto, amados hermanos, y es que todos en algún momento necesitamos a Jetro. Sí, necesitamos esa persona, ese mentor, esa persona que nos diga, mira fulano, no está bien lo que haces. No importa el rango que tengamos, pastor, hermano de la iglesia de tantos años, Dios permitió que usara a una persona como Jetro para que le dijera a Moisés lo que él debía hacer. Y definitivamente lo que Jetro le recomendó a Moisés estaba dentro de los propósitos de Dios, como vamos a ver, porque las cosas fueron diferentes a partir de ese momento. Así que necesitamos a los Jetros, y si usted quiere a las Jetras en la iglesia, a esas personas que nos puede decir, hey, hermano, y no tiene que ser necesariamente el pastor o los pastores, puede ser un hermano. Así que cuando usted vea a cualquier hermano en una tarea o en una conducta no adecuada, le puede llamar, ¿verdad? Dice la palabra que tenemos que llamarlo con espíritu de mansedumbre, no con altanería, como queriendo nosotros, ¿verdad?, sentirnos superior a nadie. No está bien lo que haces. La propuesta de Jetro fue la siguiente: está tú por el pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Esa es la tarea de un líder, no es el hombre orquesta, como decía el hermano Sisto, ni hacerlo todo, sino orientar, preparar, capacitar, decirle a la gente, este es el camino. Además de esto, escoges tú dentro de todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. No habían tantas cualificaciones, pero las necesarias para el cargo. Y qué bueno sería que nuestros jueces, ¿verdad?, en el país tuvieran estas cualificaciones, que fueran virtuosos, que fueran temerosos de Dios, varones de verdad, o mujeres en este caso también, ¿por qué no? Y que aborrezcan la avaricia, que no se dejen sobornar, ¿verdad? Qué interesante. Y dice la palabra de Dios, y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, por grupos. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo demandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y Moisés escuchó el consejo de su suegro. Es un desafío para mí, para nosotros. Tenemos que estar dispuestos a escuchar y a aceptar consejos, porque no somos todo, ¿verdad? No lo sabemos todo ni lo podemos todo. Necesitamos poner atención. Dice, el resultado de todo esto fue que ellos juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Entonces despidió Moisés a su suegro y este se fue a su tierra. Es decir que entendemos que todas las cosas comenzaron a fluir de manera diferente. Pasando al Nuevo Testamento rápidamente, y quiero adelantarles algo a la iglesia, especialmente a los líderes. Todo esto lo vamos a estudiar bien, muy bien, en otro espacio, en un estudio bíblico, algo así para la iglesia. Todo lo que vamos a ver, hemos visto hasta ahora y veremos, vamos a estudiarlo, porque necesitamos profundizar sobre eso. En el Nuevo Testamento se habla de obispos, de ancianos y de diáconos. Atención, hermanos. Estas son vamos a decir, las tareas, si ustedes quieren, los cargos, las asignaciones, las elecciones que se hicieron en el Nuevo Testamento. Ahora bien, esas tareas o funciones, esos cargos o títulos, en principio no eran tan jerárquicos o no eran por jerarquía, sino más bien funcionales. Es importante destacar esto. No había esa jerarquización entre esas funciones, no.
los ancianos y los obispos hacían funciones más espirituales y pastorales, y los diáconos hacían funciones de servicio y administración. Y en el capítulo 6 del libro de los Hechos, donde nosotros leímos que habla de la elección de los 7 diáconos, es interesante también que podamos ver el contexto de cómo se dio aquello, porque dice la palabra que la iglesia estaba creciendo, que la iglesia se estaba expandiendo, y la iglesia estaba siendo formada básicamente por judíos que se habían convertido al cristianismo, pero también judíos que ya no vivían en Palestina, sino que se habían dispersado a otros pueblos y no hablaban ya la lengua hebrea, sino que hablaban el griego. De manera que cuando se usa la palabra griego, no era que eran griegos en sí de nacionalidad, sino que hablaban el griego y eran judíos, les llaman helenistas también. Pues la iglesia estaba creciendo, estaba avanzando. Y entonces, en ese crecimiento, como los apóstoles eran los que estaban a cargo de todo, se presentó un problema. Y era que las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas. Es bueno decirle que la iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén, decidió ayudar, que no hubiera necesitado de nada, sino que se atendieran a las viudas, a los pobres, a los necesitados. Y eso está en el libro de los Hechos, capítulo 2 y el capítulo 4. Dice que no había necesidad y que la gente traía sus posesiones y las repartían según la necesidad de cada uno, salvo el caso de una pareja que no hizo lo correcto. No vamos a entrar en eso ahora. Lo cierto es que el crecimiento de la iglesia y el hecho de que los apóstoles estuvieran a cargo del todo trajo una situación, y era que las viudas griegas fueron desatendidas, no por voluntad, no era porque había algo expreso en contra de ellas, sino que cuando el trabajo está demasiado cargado puede pasar cosas. Y yo anoté algo aquí que lo quiero que se lo grabe. Mire, cuando la iglesia crece, aparecen desafíos que nos pueden mover a hacer ajustes en la forma en que operamos. ¿Oyeron eso? O sea, la estructura no debe ser rígida. Tenemos que tener apertura para que las diversas necesidades que se puedan atender dentro y fuera de la iglesia sean satisfechas en el nombre de Jesús. Así que, así como fue necesario cambiar la estructura en el Antiguo Testamento por el mismo problema casi allá, fue necesario que entrara una nueva estructura a la iglesia, el nombramiento de los diáconos. Así que podemos comparar la necesidad allá del Antiguo Testamento con ahora la del Nuevo. Entonces los apóstoles, dice la palabra del Señor, que convocaron, escucharon el problema, ¿no? Y entonces convocaron a la multitud de los discípulos. Y ellos decían, no es justo, no es correcto que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y no significa que servir a las mesas no sea importante, sino lo que pasa es que hay tareas que pueden ser prioritarias, especialmente en el caso de los apóstoles, y hay otras tareas que otros pudieran realizar. Así que en la iglesia del Señor todos los servicios son dignos, son importantes. Al más sencillo que pueda parecer, todo es importante. Lo importante, valga la redundancia, es que todo esté bien distribuido y que todos podamos servir en la obra del Señor. Entonces ellos dijeron, vamos a escoger varones, y aquí está el perfil, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Y usted dirá, ¿por qué varones? Bueno, en principio fue así, después vinieron también las diaconisas, y hay otras tareas también para mujeres, llenas del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Dice la Biblia que esto agradó a la multitud y eligieron a 7 diáconos, que están ahí, que ustedes ya oyeron el nombre. Pero qué interesante que la mayoría de ellos lo escogieron dentro de aquellos que se estaban quejando. Es decir, bueno, si ustedes se están quejando, vamos también a que ustedes mismos asuman parte de la responsabilidad. Por cierto que 2 de ellos se destacaron, que fueron Felipe
Felipe y Esteban. El resultado de todo esto, amados hermanos, es muy interesante. Dice que la iglesia explosionó, creció, la iglesia avanzó, hubo un ambiente diferente y la iglesia continuó avanzando. Hay otras cualificaciones que solamente las vamos a leer por asunto de tiempo, que aparecen en 1 Timoteo capítulo 3, versos del 8 al 13. Ahí está, habla de las otras cualificaciones para los diáconos. Y como les decía, vamos solamente a leerla en esta mañana y luego en otro espacio vamos a explicarla un poco más. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, porque aunque se tomaba el vino, si una gente se llevaba de eso, terminaba borracho. No codiciosos de ganancias deshonestas, allá hablaba de que no fueran avariciosos. Que guarden el misterio de la piedad con limpia conciencia. Esto también sean sometidos a prueba primero. Y eso era para servir. Por eso digo que en la iglesia del Señor no hay ministerios de menor categoría o de máxima categoría que requiera uno más santidad que el otro, sino que todos requieren cualificaciones. Y estos sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas. Estamos hablando de diaconisas acá ya. No calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean sobrios, sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Para los obispos, bueno, hay también palabras el perfil es muy desafiante. Tanto así que Pablo comienza de esta manera, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, la palabra obispado significa el que vela, el que supervisa, el que vela por la grey, por el pueblo, que en principio era más una función que un título, un cargo. Buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta. Hay mucho de eso en este tiempo, lamentablemente. Sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. Ahí hay mucho que decir, pero solamente lo estamos leyendo y luego haremos el estudio. Para los ancianos, que hacen funciones pastorales y espirituales, son como pastores también. Por esta causa, le dice Pablo a Tito, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, es decir, noten casi las mismas cualificaciones, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo, fíjense, está hablando de los ancianos, el obispo, el que vela, el que supervisa, el que está al cuidado de la obra, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, otra vez, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Suficiente. Demandante, ¿verdad? Les reitero, amados, que vamos a ver esto en detalle más hacia adelante. El último punto que vamos a ver en esta mañana tiene que ver con el papel de la iglesia, la actitud de la iglesia hacia sus líderes. Hay un punto que no lo voy a tocar hoy por asunto de tiempo, porque tenemos otra cosa, pero sí en algún momento lo tocaremos. Vamos a predicar sobre eso, sobre 2 Timoteo capítulo 2, porque lo entendemos muy importante. La actitud y la relación de la iglesia hacia sus líderes. Como les decía al principio, vamos a ser juez y parte acá.
pero vamos a decir lo que dice la palabra de Dios. La palabra del Señor, entre otras cosas, nos recomienda esta mañana y nos dice reconocer a los que trabajan entre vosotros, a los que trabajan, a los que sirven, a los que van delante, a los líderes. ¿Y cómo nosotros podemos reconocerlo? No es darle necesariamente una placa de reconocimiento, no es endiosarlos bajo ninguna circunstancia, no, de ninguna manera, pero hay que reconocer, ¿verdad? El mismo Pedro dice que no debáis a nadie nada, al que respeto, respeto, al que honra, honra, al que tributo, tributo. Sí, tenemos deuda de agradecimiento, de reconocimiento a las personas y lo hacemos en el mundo secular. Así podemos y debemos hacerlo dentro del pueblo de Dios. ¿De qué manera podemos nosotros reconocer a los que trabajan? Teniendo palabras de ánimo, de estímulo, honrarlos precisamente, respetarlos y reconocer su autoridad. Eso es importante, porque eso enseña la palabra de Dios. Reconocer también a los que trabajan es también entender que esa persona no es un arcángel, una figura mítica de por allá, sino que es un ser humano limitado y vulnerable. No somos perfectos, ni somos superhombres o supermujeres, somos personas limitadas y vulnerables que tenemos necesidades espirituales, emocionales, físicas y materiales y que necesitamos renovarlos de manera integral. Es de esa manera, porque la palabra de Dios no nos da detalles de cómo hacerlo y estamos tratando de explicar en esta hora cómo nosotros podíamos hacerlo. Debemos entender que en lo que estamos al frente tenemos nuestras propias luchas, nuestros desiertos y nuestras propias tentaciones. Moisés la tuvo en un momento dado, Elías, David tuvieron sus grandes luchas internas y externas. Así que es importante. Y una cosa también muy importante es la colaboración, el apoyo que nosotros necesitamos. Así como los líderes, los pastores necesitamos el equipo, los servidores para trabajar, así también de allá para acá tenemos que entender que el pueblo de Dios, todos tenemos que trabajar unidos, mancomunados, porque estamos trabajando para Dios, para la obra de Dios y para el reino de Dios. Es muy importante. Déjenme decirle, para terminar con esta ilustración, hay una parte que la salté a propósito, pero lo vamos a ver en otra ocasión, que es muy importante. Dice la palabra de Dios que en un momento dado Moisés, que el líder Moisés, tuvo que enfrentar a los amalecitas, que era uno de los enemigos de Israel. Y él estaba en un monte, un collado, con la vara en alto. Dice la palabra de Dios que mientras Moisés mantenía la vara, porque la batalla duró muchas horas, la vara en alto, el pueblo de Israel prevalecía, es decir, estaba ganando la batalla. Pero cuando el brazo de Moisés se cansaba, venía, creo que era el mismo Josué y dos personas, y le ayudaban a sostener el brazo para que el brazo de Moisés permaneciera en alto. Eso es ilustrativo, amados hermanos. Es decir, se cansaba Moisés de tener el brazo en lo alto y necesitaba el apoyo. No sé si le pusieron algo ahí para que el brazo se mantuviera en alto. Lo cierto es que a veces nosotros, los que estamos al frente, nos cansamos y necesitamos esas manos a la izquierda y a la derecha que nos puedan, ¿verdad?, sostener, nos puedan ayudar a seguir peleando la batalla y que todos podamos salir vencedores en el nombre de Jesús. Póngase de pie.